Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Continuamos avanzando y vamos a ver en este vídeo para qué sirven las anotaciones post, construct y path variable en nuestro proyecto. Si recordáis, pues habíamos conseguido ya crear un REST service que transforma nuestra lista de empleados en un JSON utilizando para ello Jackson y nos devolvía ese JSON con todos los empleados y podíamos ver pues la lista de empleados en formato JSON en nuestro navegador. Estas anotaciones que os he mencionado anteriormente nos van a permitir, entre otras cosas, poder poder obtener no una lista de empleados, sino un empleado concreto en base a un ID, a un número entero que es el ID del empleado. En esa lista de empleados, bueno, pues cada uno se asocia a un ID dentro de lo que sería el array list, ¿no? Tenemos la posición 0 del array list, corresponde a un empleado. Bueno, pues esa posición 0 la tomamos como índice e introduciendo en la URL ese índice podemos obtener un empleado en concreto. Bueno, vamos a ver cómo hacer todo esto. Bien, pues aquí tengo el proyecto, vamos a ejecutarlo un momento para ver qué es lo que estábamos haciendo. Vamos a esperar a que abra en el navegador. Bueno, pues aquí tenemos el proyecto. Si introducíamos en la URL, si recordáis, API empleados, pues aquí teníamos el JSON con la lista de empleados. Para no tener que introducir esta URL de forma manual, quizás vendría bien en el index crear un enlace, igual que creamos este hace unos cuantos vídeos para ir al saludo, pues crear o sustituir este enlace, que era simplemente una prueba, crear un enlace debajo para obtener toda esta lista. En realidad sería muy sencillo. Vamos a empezar por ahí y así no vamos a tener que introducir nunca más la URL de forma manual para obtener todos los empleados. Así que para hacer esto, muy fácil, nos vamos a ir a nuestro index.jsp y mirar, aquí tengo el vínculo que nos llevaba al saludo, ¿no? A esa prueba. Bueno, pues vamos a copiar esta instrucción para escribir lo menos posible. Vamos a poner un BR para que haga un salto de línea, porque si no nos lo escribiría a continuación. Pegamos la instrucción anterior y aquí la URL ya no es esta, evidentemente tiene que ser la que acabamos de introducir para ver los empleados, es decir, API/empleados. Y aquí pues ir a empleados. Hecho todo esto, guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos y ahora pues aquí tenemos el vínculo y si hacemos clic en él nos devuelve el JSON con todos los empleados y así no tenemos que introducir la URL de forma manual. Bien, si nos fijamos en nuestro proyecto, si nos vamos al empleado REST controller que creamos anteriormente, bueno, pues aquí tenemos el mapeo con getMapping para que este método que nos devuelve una lista de tipo empleados, pues nos devuelva a los empleados. Bien. ¿Qué inconveniente tiene esto tal y como lo tenemos? Que cada vez que hacemos una petición a empleados tiene que fabricar toda la lista una y otra vez. En este caso son 4 registros, no hay ningún problema, ¿no? Pero imaginaos que hay una consulta a base de datos, esa consulta a base de datos nos devuelve 58.321 registros, por poner un ejemplo, con lo cual la carga en memoria de todos esos registros va a ser importante y cada vez que nosotros queremos ver la lista de empleados, tal y como tenemos el código ahora mismo, estamos obligando a que se cargue la lista una y otra vez. Y ya os digo que con 4 registros como tenemos nosotros no hay ningún inconveniente, pero cuando tienes cientos de miles sí que hay inconveniente en que se cargue la lista una y otra vez. Convendría cargar esta lista una única vez y cada vez que realicemos una petición acudir a esa lista ya cargada, pero no cargarla una y otra vez desde cero porque estamos consumiendo muchísimos recursos, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir la anotación post-construct. Post-construct. Esta anotación, como os digo, se utiliza en Spring, en Java, para especificar un método que debe ejecutarse después de la inyección de dependencias para realizar cualquier inicialización. Y si nosotros queremos inicializar, en este caso, una lista de empleados, pues nos va a venir fenomenal, porque después de la inyección de dependencias inicializamos inmediatamente después de la inyección de dependencias la lista de empleados en nuestro caso, y eso se va a llamar solo una vez, justo después de todas las inyecciones de dependencia, cuando ya hayan sido manejadas esas dependencias por el contenedor de Spring. Así que, bueno, pues es la mejor opción, esta anotación de post-construct cuando queremos hacer algo después de inicializar el bin, ya que se garantiza de que todas las dependencias se hayan insertado correctamente, ¿no? Y así cargamos una vez la lista. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mirar.
podemos crear un método que es el que va a inicializar justo después de la inyección de dependencias, al cual, pues, public void yo voy a llamar cargadatos. Evidentemente le podemos llamar como nos apetezca, ¿no? Abrimos la llave, la cerramos y es aquí, en este método, donde vamos a cargar, pues, todos estos datos. Ahora bien, vendría muy bien antes de, a nivel de clase, antes de crear este método, encapsular nuestra lista de empleados y así la podremos utilizar, esta lista, en cualquier método de nuestra clase controller, de nuestro controlador. Así que vamos a llamarle aquí los empleados, que es como lo venía llamando desde vídeos anteriores, es decir, iniciamos... ¿Por qué no me reconoces aquí empleados? Porque la clase es empleado en singular, ahí está. Bien, pues iniciamos esa lista de tipo empleado a nivel de clase y esto me va a permitir ahora lo siguiente. Mirar, yo cojo toda esta información de getEmpleados, la corto, la pego en el método cargadatos y claro, si ya tengo aquí declarada la lista, no hace falta que la declare aquí dentro. Con lo cual, pues ya tenemos aquí el método que carga esos datos y lo único que va a hacer el método getEmpleados, que lleva el mapeo, que lleva la ruta con getMapping, es devolverme esta lista de empleados. Pero para que esto funcione, para que esta información se cargue justo después de la inyección de dependencias y se cargue una vez en memoria, y cada vez que yo pido a través de la URL la lista de empleados, pues no la tenga que cargar una y otra vez, sino que me la devuelva porque ya está cargada en memoria, para poder hacer todo esto tenemos que utilizar la anotación post-construct. Y aquí pues importamos el paquete necesario, que es concretamente Javax Annotation, que es el paquete al que pertenece esta anotación. Hecho esto, pues ya lo tendríamos, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos nuestro proyecto, una vez que se ha realizado la inyección de dependencias, inmediatamente después se inicializa lo que tenga este método, el que lleva la anotación post-construct. Así que se inicializa, se carga nuestra lista de empleados. Y cuando yo haga peticiones una y otra vez a esta URL, 3 peticiones, 4, 70 peticiones, pues no voy a tener que cargar la lista entera como hacíamos antes. Ya está cargada en memoria gracias a post-construct. Vamos a guardar cambios y vamos a comprobar que todo esto funciona igual a como lo venía haciendo antes, después de estas pruebas. Así que voy al navegador, voy a actualizar y ahora si hago clic aquí, pues funciona exactamente igual. Me devuelve el JSON con los 4 empleados. Así que hasta aquí la cosa va bien. Y ahora vamos a ver cómo conseguir que nos devuelva un empleado nada más, porque aquí estamos obteniendo todos los empleados en formato JSON. Pero ¿y si yo quiero, por ejemplo, que me devuelva este empleado, o este, o el primero? Bien, pues estos empleados dentro de la lista tienen una posición. Por ejemplo, este tiene la posición 0, este empleado, este tiene la posición 1, este tiene la 2 y este tiene la 3. Bien, pues podemos utilizar estas posiciones, que no son ni más ni menos que números enteros, en la URL para obtener uno de ellos. Por ejemplo, si yo en la URL, aquí a continuación, introdujera /2, es decir, API barra empleados barra 2, me debería devolver solamente este empleado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues eso lo vamos a conseguir con la anotación pathVariable, con esta anotación, pathVariable. La anotación pathVariable se utiliza en Spring para vincular el valor de una variable, el ID en este caso, por ejemplo, una posición, un ID, un valor entero, de la ruta URL a un parámetro del método del controlador. Nos va a permitir especialmente extraer valores de la URL. De tal forma que si introducimos API empleados 1, pues nos devuelve el 1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo utilizamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fácil. Vamos a nuestro REST controller y a continuación del método que nos devuelve la lista completa de empleados, vamos a crear un método que nos devuelva un único empleado. Así que public, ¿esto qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver un empleado, así que el método tiene que ser de tipo empleado. ¿Cómo llamar a este método? Pues si a este le llame getEmpleados en plural, porque me devuelve la lista de empleados, a este le voy a llamar getEmpleado en singular, porque me devuelve un único empleado. Y aquí, en los parámetros del método, es donde tenemos que incluir la anotación pathVariable, esta anotación, a continuación el valor, que va a ser de tipo entero, y
un nombre para ese valor, para ese parámetro, el que nosotros queramos. Yo le voy a llamar empleado ID. Empleado ID. Aquí abriríamos la llave del método y la cerraríamos. Bien, este método tiene que estar asociado a una URL, así que estamos obligados a utilizar de nuevo la anotación getMapping. Y aquí tenemos que especificar la URL para que me devuelva un único empleado. Y la URL pues va a ser barra empleados barra, vamos a poner empleados bien escritos si puede ser, empleados barra, y aquí entre llaves el nombre que le doy a ese parámetro. En este caso, pues yo he decidido llamarle empleado ID, pues empleado ID, y se cierra la llave. Debe coincidir el nombre que le damos tanto en el parámetro del método como en la URL dentro de la anotación getMapping. Y ahora lo que tenemos que hacer es importar el paquete necesario para que me reconozca path variable. Me marca un error el método porque hasta que no le especifique que me va a devolver con el return, pues así quedará, ¿no? Pero en principio esto me va a permitir en la URL, recordar que en la URL teníamos API empleados, ¿no? Bueno, pues cuando yo introduzca ahora una barra y el número del empleado, el 2, el 3, el que sea, me debe devolver el empleado. Y esto lo vamos a conseguir fácilmente diciéndole return los empleados, que es el nombre de la lista, punto get. Fijaos en el menú IntelliSense, como ya me sale este método, que admite por parámetro un index, que es precisamente el empleado ID. Así que aquí, pues, punto, como digo, get y empleado ID como parámetro. Punto y coma. Bueno, pues ya está. Con esto, si guardamos cambios, conseguiremos que nos devuelva un único empleado. Vamos a comprobar que esto funciona. Voy al navegador, vuelvo para atrás, voy a actualizar por si acaso. Está claro que si le digo ir a empleados, pues me devuelve todos los empleados. Pero si a esta URL yo le agrego ahora, por ejemplo, un 0, ¿quién me va a devolver? Pues el primer empleado. No le daba al enter todavía, ¿eh? Me tiene que devolver este. El Juan Díaz este, que no sé quién será. Le damos al enter y ahí está. Si le pongo un 1, me tendrá que devolver el empleado con el 1, que es Ana López. Si le pongo un 2, pues María Martín. ¿Veis? Me va devolviendo los 4 empleados que tengo. Antonio Fernández. Y si le introduzco un ID que no existe, pues evidentemente de momento la aplicación revienta porque no existe dentro de nuestra lista un empleado que tenga la posición 6 o el ID 7. Path variable, la anotación path variable lo que nos va a permitir es rescatar este valor de la URL y utilizarlo como parámetro en un método. Lo que está haciendo internamente path variable es coger esto de aquí, el 3, sin que nosotros lo veamos internamente, y lo lleva hasta ahí. Hasta ahí para que me pueda devolver el empleado que tiene ese ID en concreto. Bien, pues nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.